Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Este lunes el dólar cerró levemente a la baja. Para ahondar en el tema y en otros temas de coyuntura económica, estamos junto a Cristian Serna, socio director de Alta Dirección. Cristian, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sofía, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que deberíamos esperar del dólar durante esta semana? Bueno, hace 3 meses cuando nos reunimos en esta misma entrevista, el 25 de noviembre, yo te comenté que habían 3 variables críticas de riesgo que a mí me preocupaban como efecto de mercado. Una era efectivamente que el Banco Central aún no generaba la rebaja de tasa rectora. Por otro lado, el dólar, que a mi juicio ha tenido un repunte importante, llegando a 540, 550 el primer semestre de este año, lo cual ya se da hasta en 555. Claro. Y también la caída del cobre, que ya producto de la baja económica en China sí hay que generar también, como tenemos esta cobre dependencia con China, y hay que generar también una merma en los envíos de cobre, lo cual también se ha dado. A mi juicio yo creo que siguen siendo las 3 variables que podrían afectar fuertemente a Chile, te las explico en detalle qué significa cada una de ellas, pero le sumaría también hoy día lo que está pasando con el precio del crudo, con el petróleo, que producto de los eventos que está pasando en Siria, en Libia y en Ucrania, se ha generado una demanda también empujada por la ola de frío que ha sido en Estados Unidos, sí. Que diría que a mi juicio, yo conversaba con amigos que tengo allá, que en la historia de Estados Unidos hay una crisis, es una de las peores a nivel de Estados Unidos, sobre todo en la costa este, y producto de lo mismo ha generado una puja importante hacia la demanda de petróleo. El precio de la benzina hoy día, la 97, que estaba en septiembre del año pasado a 7.97, hoy día ya está en rango de los 890, cercano a los 1.000. Y que podría seguir subiendo, claramente. Y que a mi juicio yo creo que va con tendencia a crecer todavía sobre los 1.000, y eso va a generar un empuje importante sobre la inflación. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores que están fuertemente indexados al consumo de la benzina, no solamente a nivel de automotriz, sino también industrial, transporte, forestal, etcétera. Chile es un país de carreteras largas también, y por lo tanto el transporte es la vía de transporte hoy día interno a nivel país. Por lo tanto, si yo junto también el efecto de la tasa rectora, yo creo que el Banco Central, como lo dije en su minuto, lo vengo diciendo los últimos 6 meses, actuó tarde respecto al ajuste de la tasa. Debió haberlo hecho hace 6 meses atrás y quizá un poco antes. Lo más probable es que la nueva reunión de política fiscal monetaria el próximo marzo vaya a bajar otro 0,25 para llegar a 4%, y quizás podría llegar también a 3,75 también rápidamente, o 3,5, porque la única manera de poder engancharse con los flujos de caja y con la inversión y con el desarrollo empresarial es a través de poder apoyarse en una rebaja gradual de la tasa rectora. Si eso se hace oportunamente, yo creo que es una señal potente para efecto de los mercados. Ahora, no tiene ninguna validez que el Banco Central baje la tasa rectora si por otro lado también vemos que la banca se encuentra en una situación un poquito más ajustada. Hay que recordar que la utilidad del 2013 que tuvo la banca el año pasado no se van a volver a repetir a mi juicio, porque hay 2 eventos importantes que hoy día están sufriendo los bancos, que es el efecto de la nueva regulación de la tasa máxima convencional, que regula muy bien las comisiones, los gastos, los créditos, y también el efecto de las provisiones por cartera. La situación de muchas empresas pequeñas, medianas y algunas grandes, hemos visto en prensa algunas de ellas que están bastante lesionadas desde el punto de vista financiero, hace ver que la cartera crediticia de los bancos se va a ver dañada de alguna manera. A mi juicio, yo creo que la banca va a resentir en su última línea, en el bottom line, Sofía, más o menos un 20, 25, 30% su utilidad este año. Por lo tanto, las utilidades del año pasado de la banca no se van a volver a dar. La venta de acciones de Quiñén por parte del Banco de Chile y toma de utilidad fue muy bien hecha oportunamente, porque fue un buen minuto. El dólar yo creo que va a andar en los 550 o 560 por lo menos de aquí a marzo, y yo creo que ya acercándonos a junio o pasado julio puede llegar muy rápidamente a 580. Yo te lo comentaba. A mitad de año, claro. A mitad de año. Yo te comentaba y ahí dispararse. Lo que pasa es que el mercado, por lo generalmente, el mercado financiero internaliza más rápidamente que el mercado económico respecto a las proyecciones del tipo de cambio. Por lo tanto, yo te diría que el mercado financiero, en lo que es corto plazo, de aquí a junio, va a tener súper claro que ya llegando, manteniéndose el tipo de cambio en 550, 555, llegando a los 560, el paso para llegar a 600 es súper rápido. O sea, no hay que esperar gradualmente un levante en el dólar como para que uno pueda proyectar una tendencia al crecimiento. O sea, esto es cosa de puede ser semana o un mes
de que se dispare rápidamente. ¿Por qué? Porque también hay dos efectos importantes que están empujando el dólar hacia el alza. Una, que Europa todavía ha tenido crecimientos bastante moderados. La proyección hoy día es 1, donde España es el que está empujando un poco, Inglaterra está bajando, Alemania también está empujando. Pero todavía sigue siendo bastante plano. Hay algunos indicadores de manufactura que han sido bastante positivos en los últimos 2 meses, del consumo, sector banco también. La tasa de desempleo también. La modificación de la ley laboral en España también ha mejorado bastante. El desempleo, como tú bien lo decías, pero no nos va a incidir para efectos de economía global. No nos va a incidir, no va a empujar. Lo que sí es clave es el tema del retiro gradual del programa de la FED. Bueno, la FED efectivamente va a continuar con su retiro gradual de estímulo y eso va a significar que va a haber una presión hacia el dólar hacia arriba. Porque cuando tú ves que hay mercados latinoamericanos que están muy comoditizados, indexados a los commodities, que están en un proceso ya de baja, hace ya 6 meses. Lo que hemos visto en el cobre. Vemos el efecto del cobre, por ejemplo, vemos lo que pasa hoy día políticamente en Argentina y que igual nos afecta como región, Venezuela. El tema limítrofe con Perú, que uno diga, no, mira, es política, no, igual afecta en lo que es la sanción económica empresarial. Eso claramente lo que hacen los inversionistas de América Latina lo que hace es salirse del mercado, o sea, resguardarse en regiones que son bastante más seguras, que en este caso Estados Unidos está ya repuntando con una proyección de crecimiento económico cercana al 2%, se estimaba 2,5%. Ahora ya la bajaron la ajustaron a 2,3% y yo creo que va a ser un 2%. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el desempleo ha disminuido, hay una mejora en los indicadores de los bancos y también a nivel de las viviendas del sector inmobiliario que ha ido repuntando fuertemente, todavía existe un nivel de desconfianza, lo hablábamos antes fuera de cámara, un nivel de desconfianza del consumidor. Por lo que pasó hace Por lo que pasó, o sea, 5 o 6 años. La tasa rectora permanentemente muy baja, va a mantenerse todavía la FED, la tasa bien abajo todavía por un tiempo, mediano largo, todo este año por lo menos. Pero aún así eso todavía no significa que pueda recuperar el consumidor la confianza necesaria para poder volver a endeudarse, volver a tomar un crédito hipotecario o poder refinanciar sus pasivos. Yo creo que hoy día todavía está la gente volviendo a trabajar, que es la primera, se podría decir que la primera prioridad hoy día como país, recuperar el empleo, la confianza, la tranquilidad y después de eso viene el consumo. Y otro tema que también ha preocupado bastante, sobre todo a los países emergentes, dependientes de materias primas, ha sido la desaceleración que hemos visto en China. Preocupante, porque yo lo comentaba también hace 6 meses atrás y también en cámara contigo y en otros programas, donde efectivamente China tiene, a mi juicio, 2 efectos súper críticos que se están notando hoy día, que ya los veíamos algunos indicadores ya hace 6 meses atrás, un poco antes también. Una es la burbuja inmobiliaria, es decir, el exceso de crédito por parte de los bancos comerciales chinos ha generado que no solamente en el sector público se han hecho fuertes inversiones, sino también en el sector inmobiliario. Muchos de esos sectores inmobiliarios han sido construcciones o desarrollos inmobiliarios que no han tenido respaldo en ventas, o sea, prácticamente ventas que han sido inversiones sin compra. Y por otro lado también el sector financiero chino, a mi juicio, atraviesa una situación tremendamente delicada. Ayer escuchaba a Joaquín Vidal del Banco Central preocupado, donde efectivamente él lo ve como una señal crítica para este año, porque se calcula más o menos que la mora más de 60-90 días de los créditos de empresas a bancos chinos es cercana al 35-40%. La mora. Ahora, los castigos es otro 20% más. O sea, entre castigo de deuda y mora, estamos llegando a casi el 50% de la cartera de los bancos comerciales chinos. Fuerte, tremendo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho hoy día el gobierno central chino? Bueno, simplemente ha cerrado la llave y ha dejado que el circulante de la liquidez se caiga, de tal manera de poder controlar el flujo de capital y los créditos, pero eso tiene una consecuencia súper grave, Sofía, porque cuando tú cierras la llave a las empresas, que son las que generan el empleo y también generan los recursos y compran los commodities, compran los insumos y generan trabajo y todo, bueno, efectivamente hay menor demanda por commodity, por empleo, y al final eso va a generar no solamente una desaceleración de la economía en términos de desempleo chino, sino que además también una baja en la demanda de los productos commoditizados. Y además que por otro lado, tú me comentabas que debía anticiparse el resto de los países a que China ya no iba a seguir creciendo un 10%, ahora menos de un 7%. La meta de este año creo que está en torno a un 6,5%. 6, y yo más que nada la castigo a un 6, fíjate, porque hoy día, como es un gobierno más bien central, donde no hay cifras públicas del sector privado, el que controla yo no sé qué tanto es,
No sé qué tanto de los créditos de la banca están concentrados en el sector inmobiliario, sin retorno de pago. No hay tanta transparencia de la cifra. No, no es como acá, por ejemplo, que es fácil mirarlo. Y tampoco sé qué tanto de las empresas efectivamente están en riesgo crediticio de pago, o moralidad, o morosidad de pago. Entonces, como no sé efectivamente cuánto es eso, bueno, hoy día efectivamente... Ahora, lo bueno de China es que siendo un gobierno central, la llave la pueden cerrar y abrir cuando quieran. Es cosa de abrir la llave nuevamente, volver a trocar el crédito, hacer que el circulante fluya nuevamente para que se reactive la economía nuevamente. Pero con el riesgo de que ese crédito, de esa llave que están abriendo y ese flujo de capital no retorne nunca. Ese es el riesgo que tiene hoy día. Y eso nos preocupa a nosotros porque efectivamente que se desacelere de manera rápida China nos va a generar a nosotros claramente un golpe en el peso del cobre. Yo inclusive he estimado y he pensado que el cobre podría rozar los 3 centavos la libra, inclusive podría hasta bajar a 2,8, 2,9, y eso claramente va a afectar. Viendo el escenario externo y también lo que va a suceder aquí en nuestro país con las decisiones que tome el Banco Central, ¿podríamos inferir en el fondo que este año va a ser más complicado que el año 2013? Sí, se va a ver más complicado porque, a ver, por el lado de la banca va a haber una restricción de crédito. La fusión del Banco Itaú con Corbanca, si bien en el corto plazo inmediato, los próximos 6 meses, quizá un año, no va a afectar en la concentración de la deuda de ambas carteras crediticias, sí claramente se van a ver afectados algunos clientes cuando ya se consolide esas deudas, esas carteras. Ahora, la banca está buscando eficiencias por todos lados, tratando de mejorar sus indicadores, producto de todas estas nuevas normativas que se han implementado. Pero también, como la cartera se ha deteriorado también en algo y se va a ver también una baja nivel de actividad interna, van a haber compañías, empresas pequeñas y medianas y algunas grandes, que van a verse deterioradas en sus cifras, en su última línea, en su generación y en sus márgenes, y eso va también a traer consecuencias en los cumplimientos de pago de sus créditos. Y eso va a afectar el comportamiento de la cartera también de los bancos. Y eso va a significar que los bancos van a preferir optar prestar menos. De hecho, ya los hipotecarios, por ejemplo, están exigiendo entre un 10 y un 15 o un 20% de pie para un crédito hipotecario. Las tasas siguen siendo todavía atractivas porque en el largo todavía siguen siendo competitivos, pero ya en el corto, por ejemplo, un crédito consumo, un crédito empresa, 100 millones o 200 millones a 90 días, ya no está el 0,607, está el 0,809. Algunos bancos ya por renovar las líneas de crédito o refinanciar pasivos o aprobar líneas están empezando a cobrar una comisión que se llama una flat, que es una comisión inicial entre el 1 y 1,5 y el 2% sobre el monto otorgado para poder hacer caja inmediatamente. Claro. O sea, eso se está empezando a ver y eso no se da. Por lo tanto, la condición de crédito por parte de la banca va a estar mucho más restrictiva, los bancos van a poner mucho más rigurosos en su análisis financiero, en su análisis de riesgo de crédito, y eso claramente va a perjudicar en los préstamos y en los financiamientos. Y eso claramente va a tener que redundar en la contratación de mano de obra, en la producción, en toda la economía, en la desaceleración de la economía, y eso es un círculo que es virtuoso. Por lo tanto, mucho tienen que hablar los bancos. Ahora también hay un riesgo también político, porque el gobierno que viene entrando tiene que ajustar varias modificaciones. Estamos hablando del tema tributario, el tema laboral, el tema de la universidad, ISAPRE, AFP, etc. Bueno, todo este tipo de normativas van a producir el primer semestre una sensación de incertidumbre que recién se va a empezar a despejar el segundo semestre de este año. Ahora, ¿cuánto puede golpear una ejecución equivocadamente de un plan tributario, un ajuste de reforma? Eso habría que ver en el segundo semestre cómo afecta la inversión de los empresarios. Hoy día te diría que cuando uno conversa con los empresarios se ven bastante más cautelosos. Te diría que la inversión a nuestro juicio ha bajado entre un 30 y un 35%. Han desistido de hacer nuevas inversiones, muchos de ellos. Y lo que están buscando hoy día es esperar qué pasa estos 6 meses, qué pasa con la economía regional también. Hay muchos clientes chilenos que es agricultores que trabajan también con Argentina, por ejemplo, que tienen trigo, campos, carne, vacuno, y eso está afectando. Pero fíjate que, si bien es cierto que las proyecciones de crecimiento económico están cercanos al 3,5, si logra la economía chilena, sobre todo el sector productivo exportador, logra ser lo suficientemente eficiente para poder engancharse con este tipo de cambio que viene en alza. Viene en alza, claro. 550, 560, 580, y logramos como país enganchar este tipo de cambio alto con una buena eficiencia en exportación, podríamos mejorar nuestro PIB este año quizás llegando al 3,5, 3,8 y no se podría ver tan fuerte la caída de la economía. Pero para eso tendría que no haber
eventos como portuarios, en el caso de protestas, protestos, marchas estudiantiles y cosas como esas que lesionan claramente el ambiente empresarial. Cristian, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando en parte el tema del dólar y también otros temas económicos internos y externos. Sofía, muchas gracias por la invitación, que tenga buenas tardes. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.